La señora Atala contrajo matrimonio con Ricardo López en 1993. Producto de dicha relación nacieron sus 3 hijas. En el año 2002, la pareja decide finalizar su matrimonio y acuerdan que la señora Atala mantendría la custodia. En noviembre de 2002, la señora Atala comenzó a convivir en la misma casa con su compañera sentimental. López interpone una demanda de custodia argumentando que el desarrollo físico y emocional de las niñas estaría en serio peligro si continuaban viviendo con su madre. La señora Atala contestó la demanda manifestando que su identidad sexual no influía en su rol como madre. Un año después, la Corte concedió custodia provisional al padre de las niñas. La señora Atala cumplió con la decisión, pero solicitó al juez seguir adelante el proceso de tuición. Meses después, el juez del juzgado de menores decidió que la orientación sexual de la demandada no representaba un impedimento para desarrollar una maternidad responsable. El padre de las niñas interpuso un recurso de apelación de la sentencia, argumentando que el cumplimiento de la sentencia implicaría un cambio radical y violento para las menores. La apelación no se concedió. Por lo tanto, se presentó ante la Corte Suprema de Chile un recurso de queja en contra de los jueces de la Corte de Apelaciones, solicitando que se mantuviera provisionalmente a las niñas bajo el cuidado del padre, argumentando que el comportamiento lésbico produjo de forma directa e inmediata una confusión que va a interferir en el desarrollo de una identidad sexual clara y definida. La Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en un fallo dividido de 3 votos contra 2, acogió el recurso de queja, concediendo la tuición definitiva al padre. Los derechos afectados en este caso principalmente son el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y la interpretación de la Corte frente a este derecho parte de la base del artículo 24 de la Convención Americana, donde habla de igualdad ante la ley, donde se estipula que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia tienen derechos sin discriminación y una igualdad protección de la ley. La Corte también menciona que es una norma general, es decir, es inherente del género humano, es inseparable de la dignidad esencial de las personas y por lo tanto los estados deben evitar crear situaciones directas e indirectas de discriminación en perjuicio de cualquier grupo de personas. Y por último, también la Corte menciona que la igualdad hace referencia a todos los derechos, a igualdad, protección ante la ley, o sea que prohíbe la discriminación de derecho o de hecho. Este principio se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y niñas y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Ahora bien, la Corte constata que la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos, así como su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados y no especulativos o imaginarios. A su vez, una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin último de proteger el interés superior del niño. Respecto al argumento de que el principio del interés superior del niño puede haberse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte considera que es un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un daño válido a los efectos de la determinación del interés superior del niño. Sí, si bien la Corte Interamericana concluye que la Corte Suprema de Justicia no cumplió con los requisitos de un test escrito de análisis y sustentación de un daño concreto y específico supuestamente sufrido por las 3 niñas a causa de la convivencia de su madre con una pareja del mismo sexo. La Corte se fundamenta en el artículo 11 de la Convención para sostener que la vida privada comprende ámbitos protegidos tales como la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. Es así como la vida privada incluye entonces esa forma en la que el individuo se ve a sí mismo y cómo y cuándo decide proyectar a los demás. Ahora bien, la Corte, al momento de analizar el derecho a la vida privada de esta señora Atala, analiza las 2 decisiones proferidas por el Tribunal
de la que resalta que aquella orientación sexual de la señora hace parte de su vida privada, de tal manera que no era posible realizar una injerencia de la misma sin que se cumpliera con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Considera que la imposición de un concepto único de familia debe analizarse no solo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también por el impacto que ello puede tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de la Convención. Los hechos muestran que desde noviembre de 2002 hasta la decisión de tuición provisoria existía un vínculo cercano entre la señora Atala, la señora de Ramón, el hijo mayor de la señora Atala, y las 3 niñas. Al respecto, la señora Atala manifestó en su momento que tenían proyectos como familia, lo cual esto le permitió decir a la Corte que se había constituido un núcleo familiar que al serlo estaban perfectamente protegidos por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, puesto que existía una convivencia, un contacto frecuente y una cercanía personal y afectiva entre la señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las 3 niñas. Esto sin perjuicio de que las niñas compartían otro entorno familiar con su padre, de tal manera que la Corte al final concluye que respecto a todo esto que se menciona, en la decisión de tuición provisoria se constituye una medida inidónea para proteger el interés superior del niño, lo cual tuvo además un resultado de la separación de la familia constituida por la madre y su pareja de las niñas, ¿sí? Al haber una interferencia arbitraria en el derecho a la vida privada y familiar, la Corte declara que el Estado vulneró estos artículos 11.2 y 17.1 en relación al artículo 11.1 en perjuicio de que la madre, Karen Atala Rifo, y de las niñas, respecto de las cuales dichas violaciones a la vida familiar ocurren también en relación con el artículo 19 de la Convención, puesto que éstas fueron separadas de manera no justificada de uno de sus entornos familiares. Realizadas las consideraciones de la Corte, pasamos a explicar qué se ordenó de reparación. Como comentario general, resaltamos que las medidas fueron solicitadas por la Comisión y respaldadas por los representantes de las víctimas. Esto es un claro ejemplo de lo visto en clase, de que el proceso ante la Corte es de 2, Comisión Víctimas contra 1, el Estado. También resaltamos que el Estado no se pronunció sobre la solicitud de la mayoría de las medidas solicitadas. En ese sentido, las medidas de reparación adoptadas fueron las siguientes. 1. Rehabilitación. Se ordenó asistencia médica y psicológica a las víctimas. Sus costos serían asumidos por el Estado de forma inmediata, gratuita y constante por 4 años. 2. Satisfacción. Publicación de la sentencia para su conocimiento y un acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado por los hechos haciendo referencia a las violaciones de los derechos humanos declaradas en la sentencia. 3. Garantías de no repetición. Sobre la capacitación de los funcionarios públicos se ordenó continuar implementando programas. Sin embargo, la Corte reconoció los esfuerzos del Estado que venía implementando sobre estos temas. Sobre la adopción de medidas de derecho interno no se consiguieron porque los representantes no acreditaron un problema de ley. Sobre la indemnización de perjuicios compensatoria por daño material e inmaterial, los daños materiales no fueron probados, pero la Corte reconoció $10,000 por los gastos ya incurridos en atención psicológica. Sobre los daños inmateriales sí fueron demostrados en atención a la condición de vida y la Corte los fijó en equidad.